pastoral. En esta oportunidad vamos a tratar 3 puntos. El primero es los objetivos del proyecto pastoral. El segundo punto es hacer una explicación, una introducción a lo que viene a ser las escuelas de la palabra. Y la última parte, sobre la lección divina, vamos a ver los 2 primeros pasos que viene a ser la lectura y la meditación del texto. Entonces empezamos. En cuanto a la primera parte que les dije sobre el planteamiento de los objetivos del proyecto, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ustedes, cuando trabajaron el planteamiento del problema, les di una plantilla para que pudieran especificar, ¿no?, cuáles son las causas del problema, las consecuencias y la definición, el planteamiento del problema en concreto, ¿no? Lo que yo les pedí es que fueran los más exactos en la definición del problema, ¿no? Por ejemplo, que su definición del problema sea la falta de preparación de los catequistas, por ejemplo, de una parroquia X del distrito tal, ¿no? Entonces, ver cuáles son las causas de la falta de la preparación que tienen los catequistas y qué consecuencias tienen, ¿no? Por ejemplo, para una catequesis de confirmación. Y en base a eso era proponer un proyecto, que en este caso serían 2 sesiones de lección divina para fomentar, para promover la formación de los catequistas. Entonces, para esta segunda parte, que vendría a ser el planteamiento de los objetivos, vamos a utilizar una plantilla que va a estar colgada en el aula virtual, en la cual va a tener una estructura muy sencilla, ¿no? Va a decir objetivo general, 2 puntos, y va a tener una indicación que va a hacer es, primero lo que van a hacer es, van a escribir el planteamiento de su problema, ¿no? Van a coger la plantilla que tenían, la plantilla del planteamiento del problema, y van a copiar, ¿no?, el problema tal cual lo pudieron ubicar. Y acuérdense que el problema debe estar definido, estructurado, muy, muy concreto. El segundo paso es, vamos a reformular en positivo nuestro problema para convertirlo en un objetivo general. ¿Qué quiere decir? Si mi planteamiento de problema es la falta de preparación de los catequistas de confirmación de la parroquia X del distrito tal, vamos a convertirlo y vamos a darle vuelta. ¿Cómo podría ser? Por ejemplo, fomentar la preparación de los catequistas, ¿no?, de la parroquia X del distrito tal a través de sesiones de lección divina, ¿no? Entonces ahí nuestro problema, le hemos dado la vuelta y lo hemos podido reformular, convertirlo en nuestro objetivo general, ¿no? Voy a repetir el ejemplo. Si el problema es la falta de preparación de los catequistas de una parroquia X del distrito tal, al convertirlo en positivo sería promover la formación de los catequistas de la parroquia X del distrito tal a través de la lección divina. Lo van a escribir, ¿no?, van a escribir, y ahí ya van a tener su objetivo general. El segundo paso en la plantilla están los objetivos específicos. ¿Cómo van a hacer? Van a coger la causa 1 que han ustedes identificado, la van a escribir y la van a reformular en positivo, de igual manera. Por ejemplo, si ustedes, imaginemos que en este ejemplo la falta de preparación de los catequistas, una de las causas que ustedes han identificado es que tienen poco contacto con la palabra, con la Biblia. Entonces, esa causa que ustedes han identificado como poco contacto, desconocimiento con la Biblia, lo van a reformular en positivo, ¿no? Puede ser promover el contacto o la oración con la Biblia. Entonces, ahí su causa del problema número 1 la han reformulado para convertirla en un objetivo específico 1. ¿Para qué? Porque cuando lo convertimos en nuestro objetivo específico, acuérdense que esa causa va a generar una consecuencia. Entonces, si yo elimino la causa como objetivo específico, esa consecuencia se va a eliminar. Y vamos a utilizar el mismo procedimiento con el objetivo específico número 2, ¿no? Acuérdense que yo les pedí 3 causas y 3 consecuencias. Van a escoger solo 2 causas
causa 1 y causa 2, y con la causa 2 van a hacer lo mismo. Lo van a escribir, ¿no? Y después lo van a reformular en positivo para convertirlo en un objetivo específico. Entonces, de esta manera ya están avanzando y ya estarían formulando objetivo general y sus dos objetivos específicos. Para que más adelante vamos a hacer el siguiente trabajo. Cada, cada objetivo específico lo vamos a plasmar en una sesión de Lección Divina. Por lo tanto, si yo tengo dos objetivos específicos, ¿no? Lo vamos a enlazar con nuestras dos sesiones de Lección Divina. ¿Y para qué? Para que al cumplirse estos dos objetivos específicos podamos cumplir con el objetivo general que nos hemos propuesto. Entonces, esto es todo en cuanto a lo del proyecto. Es solamente descargar la plantilla, revisar su planteamiento del problema general, las causas del problema, reformularlo y convertirlo en positivo, ¿ya? Y una vez que ustedes hayan trabajado esta plantilla, la van a subir a un foro que yo voy a abrir y van a subir sus plantillas de objetivos para yo hacerles alguna observación, ¿no? Y una vez que ustedes ya, yo les haya hecho alguna observación o les diga que el trabajo está ok o correcto, lo van a ir agregando a su primer informe de proyecto. Acuérdense que en el primer informe del proyecto ustedes ya han redactado el diagnóstico del grupo, el planteamiento del problema, ¿no? Y después le van a añadir la redacción de los objetivos, objetivo general y objetivo específico. Y así paso a paso con el uso de las plantillas vamos a ir avanzando con el proyecto. Bien, entonces vamos a pasar a una segunda parte del módulo del proyecto pastoral, y vamos a entrar a un terreno ya un poco más teórico, y es el estudio de lo que vendría a ser las escuelas de la palabra en la animación bíblica. ¿Qué es lo que quiere decir? La Iglesia, a través de sus documentos, por ejemplo, en Aparecida, se habló mucho acerca de que lo que vendría a ser la pastoral bíblica, o sea, como una pastoral específica dedicada al estudio o a la difusión de la Biblia, debería convertirse y transformarse en una animación bíblica de todas las pastorales de la Iglesia. ¿Esto qué quiere decir? Que ya sea una pastoral de catequesis, una pastoral de familia, de salud, una pastoral social, debe tener como un eje transversal la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Que cada pastoral esté animada por la palabra de Dios. Y en este contexto, por ejemplo, quiero citar el numeral 248 del documento de Aparecida, en donde dice lo siguiente. Dice: se hace pues necesario proponer a los fieles la palabra de Dios como don del Padre para el encuentro con Jesucristo vivo, ¿no? Más abajo dice: esta propuesta será mediación de encuentro con el Señor si se presenta la palabra revelada, contenida en la Escritura, como fuente de evangelización, ¿no? Y sigue diciendo: los discípulos de Jesús anhelan nutrirse con el pan de la palabra, quieren acceder a la interpretación adecuada de los textos bíblicos y emplearlos como una mediación de diálogo con Jesucristo, y que sea el alma de la evangelización, ¿no? Que la evangelización esté animada por la Sagrada Escritura, por el contacto con la palabra de Dios, ¿no? Y acá retoma lo que les estaba diciendo de la pastoral bíblica. Por esto, la importancia de una pastoral bíblica entendida como animación bíblica de la pastoral, que sea escuela de interpretación o conocimiento de la palabra, escuela de comunión con Jesús y oración con Él, ahí va la segunda escuela, y por último la tercera escuela, que vendría a ser la escuela de evangelización o proclamación de la palabra, ¿no? Esto exige por parte de los obispos, presbíteros, diáconos y ministros laicos de la palabra un acercamiento a la Sagrada Escritura, que no sea solo intelectual e instrumental, sino con un corazón hambriento de oír la palabra del Señor.
Entonces, en este documento se nos está hablando que para poder tener un encuentro con el Señor a través de su palabra, tenemos que pasar por tres escuelas: la escuela de interpretación, la escuela de comunión y oración y la escuela de evangelización. Antes de explicar en qué consisten estas escuelas, sí me gustaría mucho explicarles por qué este documento, por qué en Aparecida se utiliza mucho la expresión escuela. Normalmente la escuela nosotros la asociamos a los niños o a los jóvenes o a aquella persona que va a un lugar, a un espacio físico, para poder aprender, ¿no? A través de un maestro, de un profesor, adquirir conocimientos. Esa es la idea, el conocimiento generalizado que tenemos cuando escuchamos la palabra escuela, ¿no? La escuela es utilizada en este documento porque precisamente el tema, el hilo conductor que hubo en Aparecida fue discípulos y misioneros de Jesús, ¿no? Para ser misionero evangelizador de la palabra de Dios, tenemos que ser primero discípulos, ¿no? Y para ser discípulos tenemos que pasar por la escuela donde Jesús es el maestro, ¿no? Y en esta escuela donde Jesús es el maestro, nosotros vamos a aprender de él a través del contacto con la palabra de Dios, con lo que es la Biblia. Entonces es por eso de que en el documento se utiliza mucho, y no solamente en esta parte de animación bíblica, se habla de escuela de oración, escuela de evangelización, el término escuela siempre está presente en todo el documento, para resaltar que somos discípulos, ¿no?, de nuestro Maestro Jesús. Entonces, una vez ya haciendo ese aporte y esa aclaración del por qué se utiliza mucho la frase escuela, ¿no?, hay que tener el contexto de Aparecida, vamos a hacer una explicación de en qué consisten estas tres escuelas, ¿no? La escuela, la primera escuela, escuela de interpretación, o se le dice también conocimiento de la palabra, es, vamos a ponerlo de esta manera, es la parte intelectual, el ejercicio intelectual que nosotros hacemos cuando nos ponemos frente a frente con el texto bíblico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Imaginemos que yo estoy leyendo un relato, no sé, el Sermón de la Montaña, ¿no? Entonces, en la escuela de interpretación, lo que yo tengo que hacer es, en primer lugar, leer el texto, comprender, en primer lugar, qué es lo que el autor quiso comunicar a su público destinatario de ese momento. ¿Ya? ¿No? A veces caemos en el error de leemos el texto y de frente decir qué nos dice a mí, ¿no? Primero hay que ver qué es lo que el autor quiso decir en su momento, y para saber eso tenemos que tener en cuenta el contexto histórico, cultural, ¿no?, de Palestina en el siglo I, ¿no?, en la sociedad donde vive Jesús, tener en cuenta muchas veces en qué estilo literario, qué género literario está narrado el texto bíblico que yo estoy leyendo, identificar incluso cuando estoy leyendo una parábola, un relato de curación, por ejemplo, quiénes son los personajes principales, personajes secundarios, cuál es la idea principal del texto, las ideas secundarias, cuáles son las palabras que más se repiten, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando uno lee el texto bíblico, a veces hay que tener mucha atención a los verbos. Los verbos son los que nos indican la acción de los personajes, ¿no? Entonces, todo este estudio de la Biblia es un estudio histórico, un estudio social, un estudio incluso hasta de la fe, o de la concepción religiosa que se tenía en ese tiempo, es muy importante, ¿no? Saber leer el texto identificando las ideas, los personajes principales o secundarios. Esto vendría a ser la primera parte de la escuela de interpretación. Evidentemente yo voy a poder hacer este primer paso, esta primera escuela de una mejor manera, sí, pues, si tengo algún tipo de formación bíblica, ¿no? Si me documento leyendo tal vez comentarios bíblicos, o leyendo tal vez las notas al pie de página que están en las mismas Biblias, ¿no? Todo esto me va a ayudar a tener una mejor comprensión del texto bíblico en esta primera escuela, que es escuela de interpretación. Solamente nos limitamos en esta escuela a qué es lo que dice el texto o qué es lo que quiso comunicar el autor
a la comunidad a la cual se dirige a través del texto que está escribiendo, ¿no? Por inspiración divina. Una segunda escuela es la escuela de comunión y oración. Ese texto que yo lo he leído, que lo he razonado, que lo he reflexionado y que he descubierto qué mensaje quiso decir el autor en su época, ahora lo voy a actualizar, ¿no? Es simplemente hacernos la pregunta, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir a través de ese texto hoy, en nuestra realidad, de manera personal, de manera comunitaria? Actualizar la palabra de Dios a nuestra realidad. Y este es un segundo momento que más que una reflexión meramente intelectual, aquí entra también la dimensión espiritual del lector, del cristiano, ¿no? Y es que en un clima de oración, ¿no? Guiados por el mismo espíritu que inspiró a los agiógrafos, es poder descubrir qué mensaje nos está diciendo Dios a través de su palabra para el hoy, ¿no? ¿Qué es lo que el texto me pide que yo cambie? ¿En qué debo dejar atrás para poder seguir a Jesús? ¿No? Todo texto me interpela, ¿no? Me anima a convertirme, ¿no? Para entrar en sintonía con Jesús. Entonces, si en la primera escuela se resalta tal vez el aspecto más intelectual, en esta segunda parte vendría a ser una dimensión más espiritual, ¿no? En el sentido de que, repito, motivados por el espíritu, vamos actualizando ese mensaje a nuestra realidad. La tercera escuela, que es la escuela de evangelización, o algunos le llaman de la proclamación de la palabra, es simplemente ese texto que yo lo he leído, que lo he entendido, que lo he orado, que lo he actualizado a mi vida, me debe motivar a un compromiso. ¿Y cuál es el primer compromiso? Eh, en primer lugar, hacerlo vida, ¿no? Que esa palabra revelada me transforme y anunciar, ¿no? Anunciar a Jesús, anunciar el reino, aquella experiencia de Dios que hemos tenido, compartirla con los demás. Eso es evangelizar, anunciar la buena noticia de Dios, anunciar la buena noticia del reino. Entonces, en esta última escuela es necesario repito, es no solamente leer el texto, es haberlo digerido, hacerlo propio, ¿no? Para que sí podamos proclamarlo, podamos anunciar a Jesús resucitado, ¿no? Entonces es muy importante. Estas tres escuelas están prácticamente en armonía. Yo no puedo hacer una escuela de evangelización, anunciar a Jesús, si previamente no he tenido contacto con la palabra y mucho menos si es que no he orado con ella, si no la he actualizado a mi vida. Estas tres escuelas les va a ayudar a ustedes cuando en su proyecto pastoral ustedes van a escoger un texto bíblico. Y bueno, un texto bíblico que esté dentro de los 4 evangelios. Y este texto bíblico lo van a trabajar a partir de las tres escuelas, ¿no? Imaginemos que van a escoger una parábola, ¿no? Entonces, esta parábola, no sé, imaginemos la parábola del hijo pródigo, la van a trabajar en las tres escuelas: escuela de interpretación, de oración y comunión, y escuela de evangelización. Y ese va a ser el fundamento bíblico de su proyecto pastoral, ¿ya? Entonces, espero que les haya servido de ayuda esta segunda parte del video que tiene que ver con la explicación de las tres escuelas, ¿no? También en el módulo de proyecto pastoral, en el módulo transversal, se va a subir un pequeño material sobre la definición de las tres escuelas que hemos estado hablando ahora en el video. Y una última parte es, las tres escuelas ustedes lo van a utilizar para el fundamento bíblico de su proyecto, y cuando ya lo plasmen a través de sus sesiones de Lección Divina, van a utilizar los 4 pasos de la lección, ¿no? Que es la lectura del texto, la meditación, la oración y el compromiso, ¿no? El cuarto paso muchas veces se dice que es contemplación, ¿no? Vamos nosotros a orientarlos en el compromiso. Si ustedes se han percatado, los pasos de las tres escuelas son exactamente los mismos pasos que de la Lección Divina, ¿no? Escuela de interpretación y la lectura del texto o la lección vendría a ser lo mismo.
la escuela de comunión y oración vendrían a ser los pasos de la meditación del texto, o sea, actualizar el texto a mi realidad, y la orar a partir del texto bíblico. Y la última escuela, la escuela de evangelización, se asocia al cuarto paso, que vendría a ser la contemplación y el compromiso, ¿no? ¿A qué me compromete el texto? Entonces, como se darán cuenta, es prácticamente lo mismo. Solo quiero ahondar en cosas pequeñas en esta última parte del video. En esta última parte del video les dije que íbamos a profundizar un poco en los dos primeros pasos de la lección divina, ¿no? Vamos a un poco centrarnos en la lectura y la meditación del texto. Esto les va a servir pues cuando ustedes ya hagan las sesiones de lección divina. Acuérdense que solo tienen que hacer 2 sesiones. Entonces cuando ustedes cojan el texto, ¿no? Y como ya prácticamente lo van a tener trabajado en la fundamentación bíblica del proyecto, si lo tienen bien trabajado en la fundamentación, prácticamente el desarrollo de las sesiones les va a ser más fácil, ¿no? Hay que tener solamente algo en consideración. Una cosa es cuando yo hago un informe, ¿no? O quiero trabajar las 3 escuelas de interpretación, de comunión y oración, o escuela de evangelización, a manera de informe para un proyecto. Y otra cosa es cuando yo lo quiero trabajar ya para una sesión dirigida con personas. ¿Por qué? Porque muchas veces, a ver, en la parte de la lectura y meditación, no necesariamente me tengo que reducir a que la persona va a coger su Biblia y, y lo va a leer y le vamos a hacer preguntas y Dios va a responder, o que en la meditación yo les haga la pregunta, ¿qué te dice el texto de realidad? Y la persona simplemente va a responder, ¿no? Podemos enriquecerlo con muchas, puede ser tipo de actividades pedagógicas, con muchos signos que pueden ser muy interesantes y llamativos para las personas que participan de tu lección. Por ejemplo, en la lección lo primero que se tiene que hacer es la proclamación del texto bíblico, ¿no? Les recomiendo de que una persona, puede ser el animador o un voluntario, proclame el texto de pie, ¿no? Pronunciando bien las palabras, y en un segundo momento puede ser recomendable de que el texto bíblico lo lean de manera personal, ¿no? En una segunda lectura, lo lean de manera personal, o que vaya leyendo cada uno un versículo del texto escogido, ¿no? Entonces, de esta manera se estaría haciendo 2 lecturas, ¿no? La primera a manera de proclamación del texto, y una segunda un poco más de estudio, de reflexión, tal vez ir un poco más al detalle en algunas palabras, en algunas frases. Igual, les sugiero de que cuando ustedes hagan sus sesiones de lección, ya de ustedes deben plantear unas preguntas para que la persona pueda trabajar, así como las plantillas que yo les doy, ¿no? Puede ser buena idea trabajar con un esquema, con una plantilla de lección, para que la persona que realice o participe en la lección en la que ustedes están organizando pueda tener herramientas más prácticas, mejores para el buen desarrollo de la lección, ¿no? Por ejemplo, que les propongan una serie de preguntas que les ayuden a comprender mejor el texto, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la lección subrayar las palabras que más se repiten, o subrayar cuáles son los verbos que están asociados al personaje principal del texto, ¿no? Preguntarnos cuál es el contexto de lo que se narra en ese momento, ¿no? Por ejemplo, si estoy yo leyendo un texto de la multiplicación de panes, ¿no? Tratar de hacer una pregunta: ¿cuál es el contexto en ese momento cuando Jesús estaba realizando el milagro de la multiplicación? ¿No? Esa es una pregunta válida, interesante. Y otra pregunta interesante es: ¿cuál es el contexto de la comunidad? Por ejemplo, imaginemos que estoy leyendo la multiplicación de los panes en el Evangelio según San Marcos, ¿no? Yo me hago la pregunta: ¿cuál es el contexto de la comunidad de Marcos a la cual se dirige esa parábola? ¿No? Porque si yo estoy leyendo el relato de la multiplicación de panes, tengo 2 contextos. El contexto de las personas que comieron con Jesús en esa época, Palestina, aproximadamente el año 30,
Y otro contexto es la comunidad de Marcos a la cual él se dirige a través de esta parábola, ¿no? Teniendo en cuenta que la comunidad a la cual se dirige aproximadamente vendría a ser en el año 70, ¿no? Después de Cristo, y posiblemente son comunidades cristianas fuera de Palestina, ¿no? Entonces esas preguntas es bueno plantearnos, ¿no? Para un poco ir descubriendo la riqueza del texto, ¿no? Eh, o buscar cuál es la personaje principal, es la idea principal, ¿no? Las ideas secundarias, o la pregunta básica, ¿no? ¿Qué es lo que el autor quiso comunicar a través de este texto bíblico? ¿No? Y en la parte de la meditación, igual también les sugiero que con una especie de unas preguntas guiadas, con una plantilla, puedan orientar, ¿no? A las personas. Tal vez puede ser a través de gestos, signos o trabajos, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando, yo estoy leyendo el texto, por ejemplo, del hijo pródigo, ¿no? O en el cual el padre amoroso perdona al hijo, está dispuesto a perdonarlo, podemos sugerir como una especie a manera de trabajo, por ejemplo, que las personas elaboren una línea de tiempo en donde una línea de tiempo de su propia vida, en las cuales ellos marquen ciertos momentos en su historia personal en las cuales se han sentido amados y perdonados por Dios. Eso puede ser una idea, ¿no? O plantear con preguntas, ¿no? ¿En qué momentos te has identificado, por ejemplo, con este hijo pródigo? ¿O en qué momentos te has identificado incluso con el hermano mayor que tiene envidia, ¿no? Entonces, sí es bueno que con preguntas dirigidas podamos afrontar el tema de la meditación. Acuérdense, la lección es qué dice el texto en su contexto y la meditación es qué dice el texto a mi realidad, ya sea personal, a una realidad comunitaria si lo estoy leyendo en grupo. Entonces, espero que esto les haya servido para que tengan más claro cómo hacer los objetivos de su proyecto, para que tengan claro lo que son las escuelas de la palabra, que lo van a utilizar más adelante cuando hagan la fundamentación bíblica del proyecto, y lo que es la escuela de lectura y meditación del texto, pues, que lo tengan un poco más claro para cuando ya empiecen a hacer sus sesiones de lección divina. Espero que estén bien, espero que sigan avanzando, igual les animo a que sigan estudiando, que vean los videos, que estén pendientes de los foros, y lo más importante es de que la Biblia sea el medio por el cual también entran en contacto con Dios. Oren con la palabra, estudien la palabra, que es de mucha riqueza, ¿no? La palabra, la Biblia en este caso es un medio para encontrarnos con Jesucristo. Entonces, igual los animo y que tengan un buen día. Hasta la próxima.